Hola usuarios de MyOpenLab, les voy a mostrar en este video cómo descargar, instalar MyOpenLab en Mac OS 10.10 Yosemite. Bueno, tenemos una nota aquí en el escritorio en el que están los pasos. Primero que todo tenemos que tener instalado Java, ¿sí? Como MyOpenLab se ha desarrollado y probado con Java 8, lo más recomendable es que utilicen la máquina de Oracle versión 8. Puede presentar problemas con el OpenJDK o con el Java 9 o más reciente porque no ha sido probado con esas versiones. Entonces, para descargar e instalar Java 8 pueden buscar en la página de Java o en los videos de YouTube. Hay varios instructivos ya que es una instalación de software muy común. Bueno, entonces vamos a empezar desde el segundo punto, que sería la verificación de que ya tengan Java instalado. Entonces Java version nos diría la versión de la máquina que tenemos y comprobaríamos si está instalado. Entonces acá vemos que nos responde la máquina de Java y tenemos la versión 1.8 actualización 101. Listo. Entonces ya comprobamos que tenemos Java instalado. Vamos a descargar el zip de la distribución en la página de MyOpenLab. Podemos digitar myopenlab.org en el explorador o podemos buscarlo con Google y encontramos directamente la página. Entonces acá en inicio podemos irnos acá a descargas o en este botón de descargar ahora. Esperamos que carguen la página y vemos aquí en las descargas los enlaces correspondientes para descargar la versión. Como pueden ver, la de Linux y la de Mac pues es realmente la misma, y la de Windows solamente se diferencia porque es de 32 y de 64, entonces eso probablemente en la siguiente versión 3.12.0 se va a unificar. Entonces le dan al enlace de descargar, eligen la carpeta donde quieren guardarlo y cuando ya lo tienen descargado, entonces tenemos este archivo como el que tenemos en descargas, que sería distribución, la versión que descargaron y está comprimido en zip. Lo podemos descomprimir fácilmente, solamente es abrirlo con la utilidad de compresión y él nos va a crear esta carpeta que ya es la distribución de MyOpenLab. Bueno, entonces vamos a la nota. Entonces, después de haberlo descargado, tenemos que descomprimirlo. Y lo pueden descomprimir en cualquier carpeta en donde quieran. Entonces, ahí ya podríamos empezar a usarlo. Entonces, para usarlo, para arrancar MyOpenLab, vamos a usar un archivo que está dentro de la carpeta que se llama Start Linux Mac. Es un script. Entonces, tenemos estas observaciones acá en esos puntos, que es primero, darle acceso, privilegios de escritura y lectura si es necesario para su usuario. Entonces yo con mi usuario pues soy administrador, entonces no tendría problemas de permisos, y solamente si ustedes por ejemplo tienen su máquina y están trabajando como usuario invitado, sí tendrían que tener en cuenta los permisos. Entonces la persona administradora tiene que darle permisos acá en la parte de obtener información. Acá en la sección de compartir y permisos tendría que darle permiso a su usuario de lectura y escritura, no solo para la carpeta, sino también para el script de Star Linux. Entonces se le da también a obtener información y acá en la parte de permisos verifican que su usuario tenga permiso de lectura y escritura. Entonces vamos a cerrar eso. Listo. Ahora tenemos que abrir la terminal de Mac y vamos a usar el comando cambiar directorio de trabajo, que es para trabajar en esa carpeta. Entonces yo aquí tengo ya el ejemplo, voy a copiarlo del comando. Ustedes ponen su carpeta donde ustedes hayan dado descomprimir a su archivo. Entonces en mi caso yo lo descomprimí en la carpeta de descargas y la carpeta se llama Distribution Windows Linux Mac 3.12.0. Entonces voy a pegarlo acá y ahí ya vemos que cambió el directorio de trabajo. Entonces si usáramos por ejemplo el primer comando ./start Linux Mac,
vemos que me dice que tengo permiso denegado, o sea, no tengo permiso para acceder a ese archivo de esa forma. Entonces, pues hay otra forma que es usando el comando sh.start linux mac para que lo tome como shell, que lo ejecute con shell. Entonces, cuando le vuelvo a dar, ahí sí ya vemos que funciona. Entonces, ustedes deben usar el comando que les funcione de estos dos. Bueno, entonces ahí la primera ventana que vemos es la ventana de las licencias, en la cual vemos que es la licencia GNU versión 3, pero también hay una anotación de que los elementos, como no todos son desarrollados por la misma persona, pueden haber elementos que no estén bajo la misma licencia y demás. Entonces, pues después de leer los términos, se decide si acepta y se le da OK. Entonces, eliges el lenguaje. Yo voy a poner español, le voy a dar OK. Aquí esta es la ruta donde va a guardar los elementos definidos por el usuario que cada persona puede ir creando para reutilizarlos. Entonces, crea la carpeta, luego le pregunta que si quiere restaurar los elementos estándar definidos por el usuario. Son unos elementos que han creado ya algunas personas anteriormente y que van en la distribución. Entonces, si usted quiere poder disponer de esos elementos, pues le da que sí. Entonces voy a maximizar la ventana. Entonces aquí ya podemos ver cómo luce la distribución. En esta parte de proyectos en Virtual Machines tenemos los ejemplos básicos y una novedad que tenemos para Mac es que el driver de comunicación serial antiguo no funcionaba por la librería. Estaba basado en la librería librxtx y nunca pudo funcionar el puerto serial debido a esa librería. Entonces, como observé que en Arduino sí funcionaba el puerto serial perfectamente en Mac, pues verifiqué qué librería utilizaba y pues migré el driver de MyOpenLab antiguo a esa nueva versión, a esa versión que utiliza Arduino. Entonces, una pequeña novedad que podemos ver, por ejemplo, yo aquí tengo conectado un Arduino 1, entonces les voy a mostrar que ya reconoce los puertos. Aquí tenemos el DEF TTY USB Modem 11221, que es un Arduino 1, y ya no es necesario configurar el driver. Antes tocaba hacer unas configuraciones en Linux y demás, pero ya no es necesario. Bueno, entonces la parte de comunicaciones y ejemplos de Arduino lo vamos a ver más adelante. Entonces ahí ya tendrían MyOpenLab instalado y funcionando. Vamos a cerrarlo y cada vez que lo vayan a correr tienen que de nuevo utilizar estos últimos dos comandos. El comando para trabajar en esa carpeta y el comando para ejecutar de nuevo la distribución. Vamos a ejecutarla una vez más. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a crear acá una carpeta que se llame MyOpenLab Projects. Seleccionamos esa y creamos un proyecto que se llame proyecto 1. Puede ser. Le dejamos que cree el archivo main. Vamos a darle a abrir. Se puede darle a abrir con doble clic también. Y vamos a ver un ejemplo rápido. Vamos a usar aquí unos de estos ejemplos, de estos elementos nuevos. Solo para que vean un poco de los elementos nuevos.
Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Voy a ponerle acá un botón para prender y apagar la válvula. Y le voy a poner una perilla para simular el llenado del tanque. Y lo podemos ir complementando, por ejemplo, con comparadores. Decirle que como este arranca con agua, este debe arrancar encendido, este debe arrancar encendido y se deben apagar cuando el valor sea menor que 0. Entonces, por ejemplo, podemos ponerla con una comparación. Y decimos que si el valor del tanque es mayor que 0, los mantenga encendidos y si no, pues que los apague. Entonces vemos que si el tanque queda vacío, pues se apaga también la tubería. Se supone que al abrir la válvula debería empezar a desocuparse. Entonces se cierra la válvula y se empieza a llenar el tanque de nuevo. Se abre la válvula y se empieza a desocupar. Esto lo podríamos conectar a un Arduino, a un sensor de nivel de un tanque. Entonces es para que vean un poquito de los nuevos elementos. También tenemos unos indicadores de temperatura, la paleta numérica la actualicé totalmente, también algunos elementos tipo aguja y demás. Entonces eso es todo por el momento. Ahí ya verían el procedimiento para instalar en Mac y cómo usar MyOpenLab. Gracias.